Las fobias se interpretan como los miedos que tienen las personas. Está la agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos, la misifobia, que es la fobia a los gérmenes, la filofobia, que es la fobia al compromiso, también está la sinofobia, que es a los perros, la glosofobia, que es hablar en público, y la dromofobia, que es a cruzar la calle. Hay muchas fobias muy curiosas que podemos ver en el mundo, que pueden parecernos raras, pero sí están ahí. Pero hoy vamos a hablar de una fobia. Primero que todo, quiero informarles que soy estudiante en tecnólogo en multimedia. Ahí abarcamos todo lo que es imágenes, videos, audio, animaciones, página web. Y en esta prédica van a ver muchas imágenes más que texto. Y también vamos a hablar un poco de lo que es parte de eso que son películas. Una fobia que se ve en una película que vi hace un tiempo es la talasofobia. Talasofobia, que es la fobia a las aguas abiertas, el miedo a las aguas abiertas. Y esta era la que tenía el protagonista de la película Truman, el show de Truman de 1998, actuada por Jim Carrey, en la que toda su vida era una película, 24 horas durante todos los años de su vida desde que nació, todo el mundo veía su vida. Él era adulto y todo el mundo seguía viendo su vida, cuánto se había producido y organizado para ver su vida. Y la única persona que no sabía eso era él. La forma en que los productores del programa hacían que él no supiera del mundo exterior era que le dieron una talasofobia, un miedo a las aguas abiertas. ¿Cómo consiguieron esto? Hicieron una escena en que él y su padre fueron a pescar y de repente su padre cayó del barco y su padre murió, provocándole una fobia a las aguas abiertas para que no tuviera ganas en ningún momento de salir de la isla donde vivía. Y así es con las fobias. Las fobias, según los expertos, las fobias aparecen en edades de la niñez y de la adolescencia y pueden durar hasta toda la vida. Pero últimamente ha habido una fobia muy peculiar que se ve en el mundo, la cristofobia. El nombre lo dice. Es una fobia hacia todo lo que tiene que ver con Cristo y el cristianismo. Y es muy clara en el nombre. Las razones son muy variadas por las que existe esa fobia. A veces es porque el cristianismo, cuando ha estado conjunto al Estado, ha impuesto creencias a la fuerza y estas escenas se repiten también en la misma familia, creando que las personas involucradas no quieren saber nada de la opresión que brinda el cristianismo en esas personas que no predican el libre albedrío que ofrece Dios. Otras veces es que le han presentado un lado erróneo de la Biblia, le han presentado un lado erróneo del Dios al que creer y prefieren alejarse de todo lo que sea cristianismo, todo lo que sea Dios. También es aquella que se vuelve un dolor de cabeza los debates morales por la religión, que sí, que no, y dicen, no, nada de cristianismo, no queremos nada de eso. Y por último, y lamentablemente, a veces es que la misma iglesia cristiana no muestra a Jesús de la iglesia. Veamos una frase un momento que dice, la gente hoy se burla de Dios y repudia todo lo que tiene que ver con Jesús. Lo hace porque nosotros precisamente nos hemos encargado de dar una imagen de un Jesús repudiable. La cristofobia existe porque nosotros los cristianos la creamos y fuimos el combustible que la inició. Duele mucho decir esto. Pero como se hace en las tesis, que es algo parecido que vamos a hacer ahora, les he presentado un problema. Pero también veremos testimonios, soluciones de cómo se puede resolver ese problema y cómo personas han resuelto ese problema.
veremos soluciones. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha sido más afectada por la cristofobia. Al ser la denominación cristiana más popular del mundo y una de las primeras, en la historia se han visto masacres, persecuciones, e incluso se le atribuye el atraso del conocimiento científico y el avance tecnológico por la opresión que tenía la Iglesia Católica hacia personas que miraban lejos de la caja. A todo le llamaban malo. Sin embargo, ha habido personas dentro de la Iglesia Católica que han tratado de cambiar esa imagen. Y esa es una persona que yo he visto, admiro mucho su trabajo. Se llama Daniel Pajuelos, o también conocido como S.M. Dani. ¿Quién es S.M. Dani? Ese es un sacerdote católico español que siendo joven conoció el amor de Dios como realmente es y decidió entregarse al servicio de Dios. S.M. Dani abrió un canal de YouTube y en 2016 quiso hacer un puente, un enlace entre la iglesia y la sociedad. Durante estos 4 años, desde 2016, S.M. Dani ha creado puentes con personas de creencias distintas, como raperos, youtubers, como él, gente de cine y de otras religiones, a través de un programa de entrevistas titulado Un Encuentro Providencial, en que hacen cuestiones sobre la vida, qué opinan sobre Dios, si han tenido una interacción con Dios, por qué no creen, de modo pacífico y mostrando un Dios amoroso que quiere conocerte a ti. S.M. Dani tiene un sueño muy particular que me gustó mucho escucharlo cuando él lo dijo. El sueño de S.M. Dani, el sacerdote católico, es que la religión no sea parte de los problemas sociales, sino que sea parte de la solución a los problemas sociales. Él mismo dice que esto del canal de YouTube, de conectarse con otros y ser un puente, le ha ayudado a su vida como persona y también como un cristiano. Así que la primera palabra clave es puentes. Así como S.M. Dani quiere que la iglesia cristiana sea una solución y no que cree problemas dentro de la sociedad. Pues entonces, ¿qué ha hecho la iglesia adventista con respecto a eso? Cada semana vemos los relatos misioneros, historias sobre cómo Dios ha obrado en distintos rincones del mundo, que algo común que se ve en los relatos misioneros es los centros urbanos de influencia. Estos centros urbanos de influencia tienen como objetivo llegar a las clases sociales que no son alcanzadas por un culto. Con la educación, la alimentación y el tratamiento han sido los enfoques principales que han logrado llegar a más personas. Hay 10 principios que siguen los centros de influencia adventistas. No despertar prejuicios. Encontrar a la gente donde está. Adaptarse al mensaje de la audiencia. Movilizarse lenta y cuidadosamente. Usar diferentes métodos para llegar a la gente. Vivir el mensaje. También tratar a las personas con respeto y bondad sobre todo. No criticar. Trabajar con las familias en grupos pequeños y por último, seguir el método de Cristo. Por eso la misión ha tenido mucho éxito, por seguir estos 10 principios de ir a la gente y mostrarle el verdadero Dios. Hoy los centros de influencia son muy distintos, alrededor de la misma idea que siguen de estos 10 principios, pero ofrecen servicios que llevan a Dios a cada una de las personas. Y así como Jesús siguen su método y después le dicen, sígueme, y ellos le siguen, siguiendo solamente estos 10 principios. Así que la palabra clave luego de puentes es influencia. Igual que estos centros urbanos de influencia, nosotros debemos ser puentes e influencias. Algo muy gracioso es que yo últimamente, por diferentes razones, haciendo varias labores, los viernes después de los cultos, tengo que hacer diferentes cosas para el día siguiente, el sábado. Y para hacerme en la noche compañía, me pongo a ver Hope Channel.
que pueden buscar la aplicación de Hope Channel y verlo por internet, canal oficial adventista. Y yo, por motivos académicos y de clases, yo me acostumbro a acostarme a eso de las 1 de la mañana como máximo y difícilmente 2 de la mañana. Y ya la costumbre, el viernes no era la excepción, y lo que tenía que hacer también, yo estaba acompañado por Hope Channel, disfrutando contenido adventista. Y veo un programa eso de las 2:30 de la mañana que me hizo cada viernes ser fijo a ese programa, mantenerme despierto para ver ese programa muy interesante. Ese programa es titulado Revolucionario. Revolucionario es que se compara cuán revolucionario fue Jesús en Israel en su tiempo con cómo puede ser revolucionario la iglesia hoy en día, pero el ejemplo fue en la ciudad de Nueva York. Ahí vemos una historia muy particular en uno de los episodios. La historia del ya fenecido pastor Tony Romeo, pastor de la Iglesia Adventista de Manhattan. Él quería ver cómo podía llegar a la gente. Él se consideraba una persona graciosa. Y este pastor fue a un club de comedia. Y presentó una rutina de comedia de por lo menos 10 minutos más o menos, en la que hacía a la gente reír y los hacía reír hablándole de, por ejemplo, un ojo de vidrio que tenía. Y a través de ese ojo de vidrio que tenía, él hacía muchos chistes y la gente se reía, se reía, se reía. Y no paraban de reír todos los que estabas ahí. Le gustaba la presencia de ese pastor ahí. No fue hasta luego de su presentación que el presentador del club de comedia le dijo a las personas: ¿sabían ustedes que Tony Romeo es un pastor de una iglesia cristiana cerca de aquí? Y desde que el presentador dijo en ese momento eso, todos se pusieron de pie y aplaudieron la valentía de ese pastor de llegar a la gente. Y se cumplió su propósito. El objetivo del pastor fue mostrar que podía ser aceptado en un mundo de rechazo y mostrando que Dios se quiere conectar a ellos. Ellos no habían imaginado que podrían ver a un ministro adventista en un club de comedia yendo a donde ellos cuando eran los que menos buscaban. Junto a los puentes, la influencia, también estar ser revolucionario. Justo esta semana vi un proyecto muy interesante, que es pequeño, pero que tiene potencial para ser grande. Hay un juego que se llama Minecraft, que es común entre los adolescentes y hasta un poco jóvenes adultos, que es un videojuego de supervivencia, de construcción de materiales, en que tú tienes que sobrevivir con lo que tengas en tu ambiente. Me encontré un joven que predica el evangelio a través de este juego. Tiene una página en Facebook y en Instagram en la que, utilizando cosas del juego, muestra versículos bíblicos y le cuenta a las personas del amor de Dios. Si quieren buscarlo, la página en Facebook y en Instagram se titula El Evangelio según Minecraft. Podemos ver aquí un cordero y un personaje con la imagen de Jesús y el versículo que dice: Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También otra cosa que me sorprendió fue que construyó el edificio del Templo de Salomón con todo su esplendor. Lo construyó en Minecraft y dando cada cosa significado y cada parte explicando qué significaba. Y la forma en que lo conocí fue viendo un video que sacó hace unos días sobre Génesis 1, el capítulo 1 de Génesis tipo Minecraft. Así que vamos todos juntos a ver este video de Génesis 1 contado por Minecraft. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo: que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche.
Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y dijo Dios, que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Y dijo Dios, que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno, y los bendijo y los multiplicó. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces y sobre las aves, sobre los animales domésticos y los salvajes y sobre todas las bestias de la tierra. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Los creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Este fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación, de los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Un juego que es el juego, uno de los juegos más vendidos. ¿Cuántas personas que juegan ese juego? Imagínense que nunca han ido a un templo, que nunca han conocido a un Dios de amor. Les ayudaría a ver este proyecto. Muy interesante. Gloria a Dios por los talentos. Pero algo que me sorprendió y que se me quedó en la mente cuando vi ese proyecto es una palabra que tiene el creador de esa página en su descripción: compartir el amor de Dios a través de Minecraft. Junto a los puentes, a la influencia, a ser revolucionario, está también compartir. Y ahora hemos visto, como el pastor Tony Romeo, que no importa tu edad, puedes buscar las formas de compartir. No importa tu religión, tu creencia, tu denominación, como ese Medani, que puedes compartir. No importa si eres una persona individual o una institución como la Iglesia Adventista, que ha creado los centros de influencia en diferentes rincones del mundo.
puedes ser una influencia. Y como este joven, no importa qué medio uses, si usas un juego, puedes compartir. Y ahora viene un ejemplo local, un testimonio se podría decir que es de nosotros mismos, en cierto sentido. Soy Biblia. Nuris Méndez es una joven de nuestra iglesia que durante un tiempo tuvo una crisis de salud. Debido a eso tuvo que dejar de asistir a la iglesia por situaciones de reposo que le recomendó el médico. En los días que comenzó a tener esa crisis se encontraba en días de exámenes del colegio y en esos días, por su sorpresa, no se lo esperaba, en la mayoría de esos exámenes ella fue exonerada y en ese momento agradeció a Dios porque le había dado esa bendición y prometió en algún momento a Dios darle parte de su vida como agradecimiento por tan bueno que había sido con ella. No fue hasta el tiempo que ella volvió a asistir a la iglesia, debido a que durante ese tiempo que no asistió, ella creció, ya no tenía ropa para asistir a la iglesia, pero eso no le impidió volver a congregarse. Un día, mientras ella fue a la iglesia, un sábado, un predicador hablando de mayordomía, mencionó que si alguien te regala algo, tú debías tomar parte de eso, su equivalencia, y dárselo a Dios. En ese momento, Nuris no se encontraba con un trabajo y decidió entregar a Dios una página para él en la que podría predicar. Y en el año 2016, Nuris crea la página Soy Biblia en Instagram y en Facebook como un agradecimiento a Dios por algo que había hecho hace unos años atrás. Ella conocía que predicar no era el fuerte de ella, pero sin embargo, de cierta forma se aprendió a diseñar imágenes. Y ella misma dice que en vez de preocuparse por ganar dinero con esta, puso su mirada en ser pescadora de hombres, como dice Jesús. Desde 2016, cuando se fundó esta página, a 2019, esta página en 4 años, consiguió 10,000 seguidores en Instagram. Debido al confinamiento, su página creció muchísimo y en el año 2020 nada más, consiguió más de 6,000 seguidores en todo ese año 2020, creando una comunidad de creencias distintas con los ojos puestos en la palabra de Dios. Tienen grupos de WhatsApp con diferentes personas que le comparten sus pedidos de oración y se ponen en oración por estos mismos. Nuris en un día le dedica alrededor de 4 horas o más, 4 horas como mínimo diarias a la página Soy Biblia en promedio. Y enfatiza que esto es una ofrenda a Dios. Y así lo considera. Dice que el versículo de Soy Biblia, que tiene el propósito de Soy Biblia, es predicar a tiempo y fuera de tiempo. Junto a los puentes, junto a ser influencia, junto a ser revolucionario, junto también a compartir, también debemos hacer una ofrenda a Dios. Al final de la película El Show de Truman, los productores no pudieron hacer más nada que dejar que Truman supiera la verdad. Truman perdió su miedo. Se decidió lanzar al agua, consiguió un bote, hasta que llegó al final de lo que lo limitaba. Truman perdió su miedo al agua él mismo, queriendo buscar libertad y dar sentido a su vida, que era un programa de televisión que todo se repetía, pero él quería más. Truman nadó en esa agua que le atemorizaba. Hay muchos que son algún día heridos por un cristiano que quizás con buenas intenciones no muestran al Dios que se hace énfasis en la Biblia. Y que muchos, a veces sin conocer condiciones de otros, abrimos las heridas de esas personas y creamos fobias más profundas y más profundas, difíciles de salir. En estos ejemplos hemos visto personas que se han dedicado a curar esas heridas, como los centros de influencia
que esas personas que en ningún momento piensan ir a una iglesia, de alguna forma, de alguna manera, conocen a Jesús. Y como ese me dan, y debe ser nuestro propósito, de que la iglesia cristiana no sea el problema, no sea caos imponiendo sus creencias, sino mostrar a un Dios, mostrar un libre albedrío, mostrar a un Dios de amor, y en vez de ser un problema, ser la solución. Puentes, influencia, revolucionario, compartir y ofrenda. Esos son 5 testimonios que hemos visto de cómo diferentes personas e instituciones han logrado mostrar al Dios de amor a un mundo que no conoce. La única forma de quitar la cristofobia en las personas es añadiendo a Jesús. Así que vamos todos juntos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias porque tu voz nos llama y nos dice que es hora de trabajar. Señor, quizás hay dones que no podamos cumplir, quizás haya cosas que nos limiten, pero creemos en ti, que tú das fuerzas al cansado, Señor. Danos esa iniciativa, ese deseo de mostrar tu palabra a otros, que así como nosotros hemos conocido, aprender más de ti y predicarle a otros. Jesús, tú fuiste nuestro ejemplo. Andaste con lo peor de la sociedad de tu época cuando estuviste en la tierra y los transformaste y lo hiciste pescadores de hombres. Y gracias a esos que eran desechados por la sociedad, hoy la iglesia cristiana es fuerte. Pero la iglesia cristiana quiere crecer como tú lo has dicho, Señor, como tú nos mandaste. Ayúdanos, danos las herramientas, danos las fuerzas, la iniciativa para poder llegar a esas personas que a un culto no llegan, que a una transmisión en vivo, quizás a un video no llegan. Danos las formas, las ideas, las habilidades. Danos esa fuerza, ese poder, danos tu amor para conocer que tú eres, solamente contigo es que podemos llegar ahí. Señor, esperamos que para tu venida todas esas almas que podamos conseguir a través de estos diferentes medios puedan irse al cielo junto a nosotros y tener coronas estrellas, e irnos multiplicando y cada uno conocer más de tu amor, Señor. Dales motivación a aquel que piensa que por su edad, que por su género, que por sus creencias, que por sus ocupaciones no puede, Señor. Tú hiciste a cojos caminar, pusiste a ciegos ver, a sordos a oír, mudos a hablar. ¿Cuánto más no puedes hacer tú? Gracias, Dios, por todo. Señor, acompáñanos y danos ese discernimiento de cuándo nos hablas tú y acompáñanos a conocer tu palabra cada día, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, que murió por nosotros en la cruz y nos libró del pecado para siempre y siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga.